En la década del 20, la década del 20 va a ser como una década en la cual vamos a encontrar avances y retrocesos en el reformismo liberal en los lugares, en los distintos lugares de América Latina en que eh, logró convertirse en gobierno, logró llegar al poder y llevar adelante su programa de reformas políticas. Eh, de la misma manera también se va a dar como la reorganización de los de las de las facciones conservadoras, ahora también dando lugar a como eh, una nueva alianza que va a ser muy prometedora en el nudo central del siglo XX, lamentablemente, que va a ser la alianza con la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Eh, los sectores conservadores, la burguesía, digamos, la, las fracciones más concentradas y, por supuesto, ligadas a el sector exportador o la economía de exportación, junto con la Iglesia y las Fuerzas Armadas, van a formar una especie de una unión sagrada que, con un sorprendente, un extraordinario poder de veto, lo que no significa que no hayan tenido conflictos internos y no significa que esto haya canalizado en una alternativa electoral satisfactoria, pero es una alianza que va a tener un sorprendente poder de veto y va a llegar reiteradas veces al poder a lo largo de el nudo central del siglo XX, que va a estar, por supuesto, en la base de la famosa inestabilidad política de América Latina durante buena parte del siglo. Pero bueno, en la década de 20 vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener los avances y retrocesos del reformismo liberal que van a terminar derivando en su fracaso. Ya en la década del 30 el fracaso del reformismo liberal es bastante generalizado. Eh, por otro lado, también vamos a ver en la década del 20 cómo se prefiguran eh, movimientos políticos e ideológicos que en la década del 40, en la década del 30 y sobre todo en la década del 40 van a cristalizar en, en las grandes corrientes en las cuales va a, va a conducirse la política en América Latina. Estamos hablando, como hemos dicho, de un, un conservadurismo, digamos, un fuerte conservadurismo con asiento en los llamados factores de poder. Vamos a tener también la emergencia de movimientos antiimperialistas y antioligárquicos que van a alimentar también en alianza con facciones, determinadas facciones de las Fuerzas Armadas, eh, la corriente nacionalista. La corriente nacionalista que va a tener, sobre todo en la década del 40 y del 50, un fuerte predicamento eh, y una gran oportunidad de llevar adelante su proyecto de nación, proyecto que planteaban como alternativo al proyecto histórico de la oligarquía, van a tener una oportunidad de llevarlo adelante. Eh, y también, por supuesto, eh, la modalidad de intervención, va a surgir la modalidad de intervención eh, de los Estados Unidos, mejor dicho, va a aparecer el intervencionismo estadounidense, que va a tener distintas modalidades antes de la década del 30 y con posterioridad a la década del 30. Pero lo que sí surge en la década del 10, del 20 es el intervencionismo estadounidense, o sea, la frecuencia de la intervención imperialista norteamericana, sobre todo en Centroamérica. Por supuesto que la escala va a ir, la escala de intervención y la complejidad, las modalidades y complejidad de esa intervención van a ir variando en la medida en que Estados Unidos va ascendiendo como potencia. No es lo mismo el Estados Unidos de la década del 10 o del 20 que los Estados Unidos de la segunda posguerra, que ya ha convertido en una de las dos grandes potencias en que se va a dividir la política internacional. Pero
Pero bueno, deberíamos hacer algunos comentarios con respecto a la crisis de los años 30. Pero antes de eso, recapitular un poco. Desde el cambio de siglo tenemos crisis de la dominación oligárquica. Esa crisis de la dominación oligárquica eh, generalmente va a dar lugar a la sustitución de esta dominación oligárquica por un reformismo liberal que va a generar una democratización más o menos avanzada según el caso, ¿no? Va a avanzar, a lograr que el sistema político avance a una democracia liberal más cercana a más, digamos, más cercana a la plenitud, aunque con muchas cosas que observar. Eh, la experiencia del reformismo liberal en los años 20 va a tener avances y retrocesos, ¿no? Y paralelamente a esta experiencia van a ir surgiendo las tendencias que en la década del 30 se van a afirmar, como eh, un- una nueva alianza conservadora, eh, un- unas tendencias antiimperialistas y antioligárquicas que van a alimentar el nacionalismo, el posterior nacionalismo, eh, y por supuesto el impacto de la revolución socialista en Rusia, que va a generar un cambio en las izquierdas o en el mundo de las izquierdas, el surgimiento del comunismo como opción, un considerable ascenso del comunismo en la segunda mitad de los 20 y en la primera mitad, digamos, en la primera mitad de los 30 en América Latina, el eclipse del anarquismo, eh, la, digamos, la estabilización de la socialdemocracia como un actor constante, pero que nunca va a terminar de ser dominante, ni siempre el anarquismo primero y el comunismo después van a lograr un protagonismo, sobre todo a la hora de la represión o de la intervención represiva de la clase dominante que la socialdemocracia nunca va a tener. Va a ser va a entrar siempre como una especie de oposición permitida, un poco más progresiva que otros, que los partidos opositores burgueses. Eh, Ahora, la década del 30, algunos la consideran como un parteaguas, pero sobre todo por el impacto que tiene la crisis mundial. Recuerden, en 1929 se da una tremenda crisis financiera que comienza por los Estados Unidos, por concretamente la Bolsa de Nueva York, lo que se conoce como Wall Street. Esta crisis financiera va a impactar en toda la economía real de los Estados Unidos y al ser Estados Unidos, como consecuencia de la salida de la Primera Guerra Mundial, al ser Estados Unidos la principal potencia económica, ya la principal potencia económica a nivel mundial, la crisis de los Estados Unidos va a expandirse inmediatamente a el resto del mundo, empezando por el resto del centro del sistema capitalista, fundamentalmente Europa, una Europa que no había terminado de recuperarse nunca de las consecuencias eh, materiales, digamos, las consecuencias materiales y humanas de la Primera Guerra Mundial o Primera Guerra Interimperialista mundial, y de ese centro del sistema capitalista, por supuesto, automáticamente a la periferia, donde eh, el impacto será particularmente duro por, obviamente, la posición subordinada en el marco del sistema y del mercado mundiales. Eh, de todo esto, esta crisis, por supuesto, es una crisis estructural, pero a diferencia de la llamada, y va a dar lugar a una prolongada depresión en la década del 30, de la cual se va a
salir o va a encontrar su solución recién con la Segunda Guerra Mundial, con la tremenda movilización económica y reestructuración que supone la articulación de la crisis y la depuración que realiza la crisis con la depuración, movilización y reorganización que provoca la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción posterior. Todo esto es lo que va a, eh, a constituir la salida de la crisis. Ahora, a diferencia de lo que habíamos visto como la primera gran depresión del sistema capitalista en el último tercio del siglo XIX, esta no es una crisis de acumulación o valorización, sino que se corresponde más con una crisis de realización. Simplemente, su punto de partida estuvo en la brecha que empezando por la economía, por el caso estadounidense, se había dado, sobre todo en la segunda mitad de la década del 20, entre la trayectoria de la economía real, es decir, la producción agrícola e industrial, junto con el nivel de demanda, que fue un eufemismo para referirnos a la evolución de los salarios, y por otro lado, las tendencias de el sector comercial y financiero, donde la segunda mitad de los años 20 fue como un crecimiento extraordinario, espectacular, muy por encima de la tasa media de ganancia, pero que tenía una relación cada vez más distante, menor, con la economía real. Podríamos decir que mientras se iban estancando las variables en la agricultura, en la industria y en la media salarial o en la evolución de los salarios, en lo que era el sector comercial y financiero se vivió una auténtica fiesta con tasas de ganancia extraordinarias, con un ritmo de circulación del capital y una dinámica febril en el mundo de las finanzas, todo lo que llamamos especulación, ¿no? La valorización financiera, un gran momento para la valorización financiera, pero que en realidad fue la manera, esto se repetiría varias veces, eso lo van a ver sobre todo en el 2008, la crisis del 2008, ¿no? Cuando la economía real ya no responde, digamos, cuando la economía real empieza a agotar su ritmo de expansión, el sector comercial y financiero generan como distintas ondas expansivas, o lo que hacen es tratar de prolongar la onda expansiva de esa fase de crecimiento del ciclo todo lo posible, a través de una serie de mecanismos engañosos que generan falsas expectativas sobre ganancias, una aceleración del ritmo de circulación del capital, pero un proceso de valorización que tiene cada vez menos vinculación con el sustento eh, económico, con el sustento que da la economía real. Eso en algún momento alcanza un límite, y cuando alcanza el límite y se revela la distancia entre ese ciclo de negocios y la economía real, todo se derrumba y lo que se da es el colapso. Bueno, algo así fue lo que sucedió en 1929 en Estados Unidos y que replicó en el resto del mundo. Pero bueno. Ahora, bueno, hacemos una interrupción y eh, pasamos a la última parte donde veremos las consecuencias de la crisis del 29 en general y en América.